Hola a todas y todos nuestros auditores. Ya nos encontramos en este nuevo episodio de Actualizando el Medio, pero hoy nos acompaña un invitado especial. Hoy viene a este programa Marco Arellano, que es vocero de la organización Resistencia Socioambiental Quilicura, y hoy nos acompaña para conversar sobre los humedales y también la labor de esta organización que ha tenido en la comuna de Quilicura con el medio ambiente. Hola Marco, ¿cómo estás? Hola Tamara, ¿bien y tú? Bien, también muchas gracias por estar aquí. Y bueno, para partir, contarnos un poco a nivel general, ¿cuál ha sido la labor de esta organización de la que tú eres parte y también cómo han hecho para trabajar con los humedales, con los vecinos? Cuéntanos a nivel general cuál ha sido la labor de esta organización. Mira, nosotros nos hemos enfocado principalmente en este año de trabajo en la defensa de los humedales. Para ello hemos ocupado distintas estrategias. La primera es la movilización y organización de la gente, principalmente eso a través de jornadas de limpieza y de intervención en el humedal. Y para ello el tema de la difusión y la comunicación, principalmente de que existen humedales, porque hasta un año atrás, ahora ha cambiado harto el panorama, sí, pero un año atrás había mucha gente que no sabía que acá en Quilicura había humedales. Entonces hicimos bastante pega al respecto igual. Y también hay otra lista de trabajo que tiene que ver con lo institucional, con lo legal, en lo cual igual hemos desplegado distintas acciones y hemos participado en otras instancias institucionales que también tienen que ver con el tema, precisamente para tratar de también ocupar esas herramientas para tener mayores herramientas de protección y poder entender como la panorámica desde esa perspectiva. Marco, y por ejemplo, antes de profundizar en la labor de los vecinos y de la organización que han tenido ustedes, tú como vocero de esta organización medioambiental, ¿cuál es la importancia para el medio ambiente de conservar estos humedales? ¿En qué ayudan estos humedales al medio ambiente? Mira, los humedales cumplen varios roles sumamente importantes y nosotros siempre nos hemos enfocado en señalar la amplitud de roles que cumplen. ¿Por qué? Porque sucede que cuando uno habla de defender los humedales, cuando uno va a una comunidad y habla de aquello, evidentemente el primer tema que se le viene a la mente a uno es la protección de la biodiversidad. Los humedales son uno de los ecosistemas que tienen mayor biodiversidad en el planeta. Y de hecho acá mismo en Quilicura, que es una comuna que está sumamente contaminada y lamentablemente los humedales también están contaminados, aún así acá existen más de 85 especies de aves registradas, de las cuales 3 están en peligro de extinción a nivel global. Particularmente una, el cuervo del pantano, es prácticamente imposible ubicarla en casi ningún lugar, y acá en Quilicura el 2017 se fotografiaron cuervos del pantano. Entonces, eso es lo primero que se viene a la mente, pero va mucho más allá que aquello, porque se da de que la comunidad en general eh, y la institucionalidad no ha informado o no se han hecho campañas a profundidad para hablar sobre los roles ecosistémicos que cumplen los humedales. En particular, los humedales dentro de una ciudad cumplen roles respecto a la absorción de inundaciones, que acá en Quilicura hay una área que es particularmente la del Potrero, que tiene un riesgo de inundación definido por el Plan Regulador Metropolitano. En Talcahuano, por ejemplo, toda la costa norte de Talcahuano, si no me equivoco, ahí había una línea de humedales costeros que eran manglares. Hubieron zonas donde esos humedales los rellenaron y les construyeron encima, y zonas donde los dejaron como áreas verdes o como áreas de recreación. Y cuando fue el tsunami del 2010, en las zonas donde persistía el humedal, el tsunami prácticamente no entró detrás de esas viviendas. Llegó hasta ahí, entró de manera muy debilitada a los sectores urbanos, y en las zonas donde esos humedales lo habían rellenado y construido sobre ellos, fue donde el humedal provocó más daño, o sea, donde el tsunami provocó más daño. Entonces, partiendo de eso, son ecosistemas que absorben inundaciones y, y acá en Quilicura, como te decía, hay un área con riesgo de inundación definido. Además, son el ecosistema que a nivel planetario filtra más carbono del aire. De hecho, hay un estudio que hace poco se ha estudiado, se ha abordado bastante este tema. Las turberas, que son solo un tipo de humedal, para que se hagan una idea, ocupan el 3% de la superficie terrestre aproximadamente. Y solo las turberas filtran el doble de carbono que todos los bosques del mundo.
que todos los bosques del mundo. Entonces, el rol en cuanto a la filtración de carbono y de metales pesados del aire es tremendo y tiene que ver con el metabolismo de la flora que crece en los humedales. Como es flora que está inundada, tiene otro nivel de metabolismo para captar carbono, para hacer sus procesos, y a la vez donde el terreno inundado abajo, por las características del suelo, también ese terreno tiene la capacidad de fijar carbono. Entonces prácticamente los humedales son riñones del planeta, que ya se está cada vez probando más. De hecho, hace un par de décadas, 30 años atrás, no había tanta literatura científica como la hay hoy al respecto, y eso ya de por sí es tremendo aporte para nosotros mismos como sociedad. Y eso es lo que nosotros tratamos siempre de informarle a la comunidad, porque poco se le informa. De hecho, ni siquiera las instituciones tienen claridad respecto a esto, porque efectivamente uno va y habla de los humedales y la gente lo primero que se le viene a la mente es biodiversidad. Y hay mucha gente que considera eso un tema abstracto, que lo considera, no sé, yo siempre ocupo esta analogía, no sé si era bien, pero como el tema salvemos las ballenas. Todos sabemos lo importante que es abordar ese tema, pero mucha gente lo ve como algo muy lejano, muy abstracto, muy como que no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con mi diario vivir. Y en particular el tema de los humedales sí tiene que ver con el diario vivir de las personas, sí tiene que ver con el desarrollo armónico de las ciudades y con preparar a las ciudades para el cambio climático que así como vamos va a ser un tema muy fuerte y van a haber tremendas diferencias entre una comuna, una ciudad que tenga ecosistemas de humedales y áreas verdes versus una que no los tenga en varios aspectos, en cuanto a la provisión de agua, por ejemplo, en cuanto al clima, en cuanto a la absorción de elementos climáticos y climatológicos extremos, en cuanto a la calidad de vida, van a ser diferencias tremendas. Y al respecto, por ejemplo, como para ir terminando, porque igual acá podríamos hablar harto rato, los humedales, aparte de esos roles que tienen, bueno, obviamente cuidan al agua dulce, hacen que se mantenga más tiempo, que dure más. También filtran el agua dulce, quiere decir que la limpian de contaminantes por la misma flora que tienen. Y, y en Europa y en Estados Unidos, ellos obviamente son mucho más conscientes de los beneficios que entregan los humedales, así que ellos no solo los protegen, sino que los construyen. Ellos cuando diseñan una ciudad, cuando hacen un diseño de una ciudad, planifican humedales en determinadas zonas precisamente evaluando los riesgos de inundación inherentes a la zona, la cantidad de carbono que va a haber en el lugar, factores climatológicos igual, ya que también regula la temperatura, valores paisajísticos. Entonces ellos involucran todo eso y fabrican un humedal, que es algo que ni siquiera es tan caro, no es tan caro, no es tan imposible como suena, de hecho para nada, es como hacer un área verde prácticamente. Y lo hacen. Entonces acá hay muy poca conciencia respecto a aquello, los humedales están muy degradados y nuestra labor en ese sentido ha sido principalmente educativa, pero no solo educativa hacia la comunidad, sino que también hacia las autoridades, porque tampoco las autoridades parecieran entender la importancia. Marco, y justo tú mencionabas el tema de que no se sabía mucho de la existencia de los humedales en Quilicura, pero que además estaban contaminados. Y de ahí quería aprovechar de consultarte sobre hace algunos meses que salió una denuncia, que incluso salió en un medio de comunicación, Chilevisión, la organización, eh, sobre el agua que tenía un tinte rojo, y de ahí se denunciaba una presunta contaminación que había provocado la muerte de algunos animales en el sector. Entonces quería consultarte qué pasó con ese tema. Efectivamente se pudo comprobar si había alguna contaminación desde las empresas. Hay que considerar también que este humedal O'Higgins del que estamos hablando está cerca de los sectores industriales de Quilicura. Así que Marco, cuéntanos un poquito de eso, de ese incidente. Sí, nosotros hicimos la denuncia en la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en la Seremía de Medio Ambiente y en la DOH. El único organismo que tomó la denuncia, producto de la naturaleza que era, fue la Seremía de Medio Ambiente, perdón, la Superintendencia de Medio Ambiente, que ella es la encargada de evaluar las resoluciones de calificación ambiental, que es el documento, el instrumento que habilita a una empresa para funcionar mediante normas medioambientales, se supone sanitarias. Entonces, en este caso, las empresas involucradas, que eran probablemente dos por el lugar donde salía el ducto, que tiene resolución de calificación ambiental que les permite botar líquido ahí al estero, son
potestad de ser fiscalizada. Una de ellas, efectivamente, es muy probable que esté contaminando, principalmente por el color. De hecho, el color del agua es un indicador de contaminación per se. Y nosotros hicimos la denuncia. Finalmente, el único servicio público que se encargó o asumió la responsabilidad de investigar fue la superintendencia. Y hasta la fecha no ha habido ninguna respuesta. Ninguna respuesta. No, ellos no tienen plazos legales para entregar una respuesta. Y lamentablemente aquí vemos una debilidad de la institucionalidad en torno a la defensa del medio ambiente, porque se da que además de responder lento, eh, generalmente cuando van a fiscalizar o cuando se hace la fiscalización efectiva, es todo tan anunciado, es todo tan pausado, todo tan lento, que le da todo el tiempo del mundo a la empresa como para modificar el proceso, como incluso para saber o posiblemente saber si es que la van a ir o no a fiscalizar o cuándo. Entonces cuesta mucho que la institucionalidad sea efectiva a la hora de fiscalizar, sobre todo en este tipo de materia. Particularmente respecto al estero, el agua ha disminuido un poco la tonalidad roja que tenía estas últimas semanas. Nosotros hemos ido y ha disminuido. Todavía tiene un color medio rojizo que sale del mismo punto, pero ya no tiene la intensidad que tenía hace un par de meses. Y eso probablemente fue por la denuncia que hicimos, por la visualización que se le dio a la problemática, pero en términos institucionales, en términos de respuesta, no hemos tenido respuesta. Bueno, y pensar que este no ha sido el único incidente o el riesgo en que estaba el humedal. También estaba hace unos años atrás la instalación de una posible planta de aguas servidas en el lugar. También ahí han tenido un tema con las autoridades. ¿Qué ha pasado con eso? ¿En qué está el proyecto de aguas servidas cerca del lugar donde está el humedal? Para que nos cuentes un poco sobre eso. Mira, ese proyecto fue ingresado a principios del 2019. Nosotros el año pasado nos organizamos en torno a la defensa en otra organización que se llama Acción Vecinal, y en esa oportunidad logramos como comunidad presentar entre 6.000 y 7.000 fichas de observaciones ciudadanas en el proceso de participación del proyecto, que fue un proceso que también pedimos nosotros porque no venía en el proyecto original. En torno a esa participación ciudadana y en torno a esas observaciones, la empresa se vio sistemáticamente dificultada para responder a todas las observaciones, debido a la cantidad de observaciones que fueron, a la cantidad de fichas, y debido a dos observaciones técnicas que le hicimos nosotros con un grupo de personas que estábamos trabajando en el tema. Y finalmente, luego de pedir prórrogas, de extender el proceso lo más que pudieron, en marzo de este año ellos retiran el proyecto. Lo retiran y a la semana presentan otro proyecto igual, pero a través de otro mecanismo que se llama consulta de pertinencia, que en el fondo ese mecanismo lo que busca es saltarse el proceso de evaluación ambiental. Es un requerimiento que ellos le hacen al servicio de evaluación ambiental y dicen: ¿sabe que mi proyecto es tan chiquitito que no merece ser evaluado por usted? Y ese proceso es el que está, veremos que está resolviéndose probablemente esta semana, ¿ya? Ellos, para basarse para tratar de entrar en esa categoría, hacen una interpretación mañosa de una normativa que dice que los servicios sanitarios y de aguas deben someterse a evaluación ambiental si entre los posibles beneficiarios, que son las personas que tendrían agua potable a través de esos servicios, hay más de 2.500 personas. Entonces, este proyecto es para un proyecto inmobiliario que ya está aprobado, que se llama Loteo Cruzat, que es un proyecto inmobiliario que contempla más o menos unas 10.000 personas. Pero ellos, pese a eso, en el proyecto que presentaron ahora, dicen que su proyecto solo va a abastecer a 2.490 personas, que son 10 menos de la normativa. Todos sabemos que, o sea, es evidente que es para más personas, pero como la legislación también permite que ellos presenten proyectos de manera separada, la autoridad se puede lavar las manos en torno a eso. Ahora, es muy probable, y yo tengo la fe, y en virtud de lo que he visto, que ese proyecto se caiga, en virtud de que ahora hay una ley de humedales urbanos, y al parecer la Seremía de Medio Ambiente está entrando a catalogar al humedal O'Higgins como humedal urbano. Entonces puede que suban los estándares de evaluación, y lo más probable es que ese proyecto se caiga. De hecho, yo dentro de estos días tengo que llamar al CEA, comunicarme con ellos para averiguar a profundidad qué ha pasado con eso. Pero yo tengo la fe de que se va a caer nuevamente ese proyecto. Nosotros también, como para terminar, hicimos
hicimos la presentación de un escrito, de varios escritos en realidad, basando en una ley de procedimientos administrativos que, entre otras cosas, el objetivo era que se nos permitiera presentar algún antecedente o tener palabra en torno al proceso, porque este proceso de consulta de pertinencia es absolutamente cerrado. Nadie más puede entrar, está solo el SEA y en este caso la sanitaria San Isidro. Nosotros nos basamos en otra normativa para entrar y dentro de esas cosas, dentro de todas las cosas que señalamos, hablamos del humedal urbano. Entonces esperamos que con eso nos vaya bien. Yo creo que esta semana debería haber respuesta. Marco, y junto a eso, en el eventual caso de que se instalara esta planta de agua, ¿cuáles serían los riesgos que correría el humedal? Ahí también contar la ubicación de donde está el humedal. También tengo entendido que está cerca de un colegio, también cerca de un condominio de casas, entonces también cuáles son los riesgos de esta instalación de plantas de agua servidas. A ver, para el humedal el riesgo tiene que ver con el agua residual que botará la planta de agua servida. Y en este sentido hay plantas y plantas de agua servida. Hay plantas de agua servidas que son top de línea, que prácticamente uno puede ponerle un vaso al agua que sale y tomárselo. De hecho, en Europa o en las ciudades donde hay dificultades serias de agua, se ocupan solo ese tipo de plantas de agua servida y obviamente son más caras, porque precisamente no hay otra alternativa respecto al manejo de recursos hídricos. Yo creo que la humanidad en general va a transcurrir hacia ese tipo de tecnología, producto de la escasez de agua que ya existe. Y evidentemente hay plantas de aguas servidas que no generarían problemas a los humedales. El problema es, en este caso, la sanitaria que está implementando el proyecto, que es una sanitaria que ha tenido muchísimos problemas legales, y precisamente ha tenido problemas legales respecto a contaminación de cursos de agua. En el sur, la sanitaria San Isidro tuvo fallos reiterativos del Tribunal Ambiental por la contaminación del río Trapén. Entonces, evidentemente que bajo esos antecedentes es un riesgo tremendo. Ahora, el humedal de Batuco, por ejemplo, funciona, no sé si lo ubicas, pero un humedal gigante hermoso. El 60-70% de sus aguas proviene de una planta de aguas servidas también. La diferencia es la tecnología y los antecedentes de esa sanitaria que ejecuta esa planta de aguas servidas. Entonces, la empresa que quiere instalar la planta de agua servida es una empresa que ha tenido muchísimos problemas legales en torno a la contaminación de cursos de agua, en torno a la contaminación ambiental para las comunidades. En el sur se dio una situación que salió en los medios literalmente así como lluvia de caca, que era que a la gente le llovía las mañanas y como sedimentos fecales, le caían en la ropa, en los patios a toda la villa que estaba al lado de la planta. Y precisamente era una planta de esta misma empresa, de esta misma sanitaria, y que aparte de un proyecto que es demasiado barato, es irrisoriamente barato el costo del proyecto para lo que realmente cuesta un proyecto de agua servida. Este proyecto tiene un costo de 2.5 millones de dólares cuando de las plantas que te hablo yo tienen de 4 o 5 millones de dólares para arriba de costo. Entonces, los riesgos son de contaminación de los cursos de agua, los riesgos son de contaminación del aire y de la calidad de vida de las personas que están aledañas, los riesgos son que la planta más encima la están instalando o la pretenden instalar en un área que tiene riesgo de inundación frecuente, que a la ribera del estero Las Cruces, que obviamente si se inunda la planta no hay que ser muy creativo para imaginarse el desastre que puede haber. Y eso es básicamente. La planta va solo para que la constructora se arregle un costo marginal de su proyecto inmobiliario. No hay otra razón para que vaya esa planta, porque de lo contrario podrían ellos conectarse al sistema de aguas andinas perfectamente. Entiendo, Marco, y para protección de los vecinos, tanto en la organización que tú diriges y en contra también de estos atropellos que se han hecho o que se intentan hacer por lo menos al humedal para profundizar un poco en esta labor comunal. Sí, mira, voy a hacer como un pequeño alcance igual respecto a RCQ, que es la organización donde participo ahora. Como RCQ nos hemos dedicado principalmente a la defensa de los humedales y a la visualización de estos como ecosistemas. La planta de agua servida fue una problemática que tratamos fuertemente el año pasado con otra organización que se llamaba Acción Vecinal. En RCQ yo cumplo eventualmente
cuando la circunstancia lo amerita el rol de vocero, pero RCQ, que es la organización donde participo ahora, es una organización muy horizontal. Entonces, yo lo aclaro en pos de eso, yo no podría atribuirme como el liderazgo o la dirigencia o que la organización, la toma de decisiones pase netamente por mí. Y eso lo aclaro igual para que quede claridad con aquello. Respecto a la planta de aguas servidas, las acciones que se han ejecutado, porque esa fue la pregunta, ¿no, Tamara? Me perdí un poquito. Sí, también, pero la labor de los vecinos, la organización de los vecinos, Ya, junto también con la labor de la organización a la que perteneces hoy. ya. La labor de los vecinos en torno a la planta de agua servida fue principalmente el año pasado, que fue cuando logramos frenar el primer proyecto, que fue el proyecto más potente. Por ende, las acciones en torno a eso han sido muy limitadas. Lo que hicimos nosotros, y esto lo hicimos como acción vecinal, que yo hablé con un grupo de dirigentes que participó con nosotros el año pasado, juntamos vigencias de personalidades jurídicas de junta de vecinos y de organizaciones de la comuna para presentar este escrito que te dije yo, que presentamos por una ley de procedimiento administrativo, que nos permitió aportar algunos antecedentes. Este año, más que eso, no hemos hecho precisamente, va a ser suficiente. El año pasado se ejecutaron muchas acciones, se hicieron marchas, se hicieron juntas de fichas de observaciones, se hicieron eventos para comunicar, se hicieron panfleteos, se hicieron lienzos, se hicieron un montón de cosas en torno a este tema. Entonces, este año, como te digo, en virtud de la pandemia, muy poco lo que se ha podido hacer en torno a eso, pero el año pasado sí se movilizó mucha gente, muchos dirigentes, y se hicieron muchísimos tipos de actividades distintas. Marco, y bueno, ya se nos va acabando el tiempo, pero me gustaría saber cuál es el mensaje que dejas tú también con la importancia de los humedales para el medio ambiente y qué esperas tú dentro del contexto de la comuna, considerando que está este humedal que es importante para el medio ambiente, pero también están estos riesgos que podrían ver afectados a este humedal. Entonces me gustaría saber qué mensaje dejas tú también a los vecinos de la comuna sobre la importancia de los humedales y los riesgos que están acá también presentes. Bueno, respecto a la importancia de los humedales, es básicamente el rol y el impacto que van a tener sobre el futuro de la comuna. O sea, Quilicura va a ser una comuna sin humedales y con todo ese terreno construido, que es lo que pretende la inmobiliaria, que vamos a tener 200.000 habitantes más de lo que tenemos ahora, casi el doble, y no vamos a tener áreas verdes, no vamos a tener zonas de esparcimiento, y además cuando venga una inundación o venga un evento climatológico extremo, la ciudad, la comuna va a sufrir muchísimo, y no va a sufrir solo esa zona que es la inundable, sino que el riesgo de inundación se va a extender a todas estas zonas de acá, porque el hecho de que haya potrero y que haya humedal ahí absorbe, cuando han habido inundaciones, la hace quedar ahí. Si eso está todo pavimentado, esas inundaciones van a correr. También van a haber diferencias fundamentales en torno a la temperatura de la comuna, a la calidad del aire, a la calidad de vida. Entonces, nosotros visualizamos dos futuros y nosotros somos optimistas respecto a que vamos a lograr que se protejan los humedales. Actualmente estamos participando en las jornadas de participación del Plan Regulador Comunal, que es un instrumento que es súper importante porque es el instrumento que define los usos de suelo y define, por ejemplo, que una zona sea área verde o parque urbano y que otra zona sea habilitada para la construcción inmobiliaria. Entonces nosotros a través de ese instrumento pretendemos primero asegurarle una buena porción de áreas verdes a los habitantes de la comuna, que actualmente tenemos 2,38 metros de área verde por habitante, cuando lo recomendado por la OMS es 16 metros por habitante, y Vitacura, que es la comuna de Santiago que más tiene como entre 8 y 9 metros por habitante. Nosotros queremos subir ese promedio, y visualizamos una comuna que tenga ese gran espacio de recreación en la ribera norte del Estero de las Cruces y que proteja para los roles que cumplen y que también permita a la comunidad acercarse a estos espacios, precisamente para conocerlo y para su bienestar personal, para la calidad de vida, para la salud de nosotros como habitantes. ¿Qué le pedimos a la comunidad? Le pedimos a la comunidad que se empodere, que conozca estos espacios, que se contacte con nosotros o que se contacte con otras organizaciones que están viendo el tema,
y que vaya a esos espacios, que obviamente con ciertos recuerdos, que por eso es importante que nos contacte antes a organizaciones que manejan el tema para saber en qué lugares se puede caminar, en qué lugares no, pero que empiece a apoderarse de esto, que lo haga suyo, que no lo deje como un espacio votado que es como ha sido los últimos 10 años, los últimos 20 años, sino que lo haga suyo y que a través de eso logre comunicar a sus personas cercanas y se suma a la defensa de ellos cuando sea necesario. Yo creo que eso es principalmente que pedirle a la ciudadanía que se empodere en torno al tema y que entienda la importancia que tiene. Entiendo. Muchas gracias, Marco, por estar aquí con nosotros en Radio F5. Esperamos que esta lucha por los humedales siga ahí, la conservación con la labor de la organización. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Eso. Muchas gracias, Tamara, por la oportunidad.